Los copos de nieve se aferraban a los bordes de una ventana de cristal, formando intrincados dibujos contra el frío aire de diciembre de su oficina. Rafaela Vázquez apenas se dio cuenta de que estaba encorvada sobre su escritorio, hojeando las últimas páginas de un acuerdo de divorcio de alto perfil. Otro matrimonio disuelto. Otra batalla. El divorcio era su especialidad. No se trataba de sí mismo, simplemente entendía a la gente. El amor tenía una forma de desmoronarse cuando lo ponía a prueba el tiempo, el dinero o la traición. Un fuerte golpe en la puerta de su oficina la sacó de sus pensamientos. Suspiró, ajustando su postura. Pase. La mujer que entró parecía haber estado de pie en la nieve durante horas. Clara Moreno tenía los ojos abiertos y vacilantes. Su abrigo estaba ligeramente húmedo, sus manos agarraban la correa de un bolso de cuero desgastado. Era menuda, con rizos castaños recogidos en un moño suelto. Pero lo que más impactó a Rafaela fue su expresión, cansada, insegura, pero decidida. La voz de M. Clara era suave, casi vacilante. Rafaela asintió, señalando la silla frente a su escritorio. Por favor, tome asiento. Clara permaneció sentada rígida, observando la oficina. Era elegante, moderna e impersonal, muy parecida a la mujer que la ocupaba. Cruzó las manos sobre el regazo como si estuviera ensayando qué decir. Necesito ayuda, dijo finalmente. Rafaela se inclinó ligeramente hacia adelante. Había oído esas palabras incontables veces de personas en situaciones mucho peores que esta mujer. Aún así, algo en Clara la hizo detenerse antes de empezar con su guión habitual. Estoy escuchando, dijo ella. Clara respiró temblorosamente. Necesito el divorcio, y lo necesito ya. Rafaela asintió, tomando un bloc de notas y un bolígrafo. Necesito algunos detalles. ¿Cuánto tiempo llevas casada? 10 años. Eso explicaba el cansancio en su voz. Los matrimonios largos siempre eran los más difíciles de desenredar. ¿Hijos? ¿No hay motivos para el divorcio? Una vacilación, luego en voz baja, diferencias irreconciliables. La pluma de Rafaela se detuvo sobre el papel. Era una forma diplomática de expresarlo, pero llevaba tanto tiempo haciéndolo que reconoció la evasión al verla. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó. Las manos de Clara se apretaron sobre su regazo. No quiere soltarme. Eso cambió las cosas. Rafaela dejó el bolígrafo. ¿Te ha amenazado? Clara exhaló lentamente. No de la forma en que te lo imaginas, pero sabe exactamente cómo hacerme sentir que no tengo salida. Rafaela la observó con atención. Ya había presenciado esa situación, un esposo controlador, una manipulación sutil, una jaula invisible construida durante años. Ha aceptado el divorcio, no, admitió Clara. Intenté sacarlo a colación. Lo descartó, dijo que no pensaba con claridad. ¿Dependencia financiera? Clara negó con la cabeza. Me mantengo sola. Tengo un estudio de arte. Para él, no es cuestión de dinero, eso fue peor. Hombres como ese no peleaban por finanzas, peleaban por control. Rafaela se recostó en su silla. Podemos presentar la demanda independientemente de su acuerdo, pero si la impugna, se retrasará el proceso. Supongo que no querrá una batalla legal prolongada, ¿no? Clara meneó la cabeza fervientemente. Entonces necesitaremos algo que nos impulse, continuó Rafaela, algo que lo obligue a actuar. ¿Estás preparado para eso? Clara dudó otra vez y luego asintió. Rafaela la observó. Había visto la desesperación en muchas formas, pero la de Clara no era ruidosa ni frenética, era silenciosa, contenida, alguien acostumbrada a hacerse pequeña, a evitar el conflicto. Exhaló lentamente. No se involucraba personalmente con los clientes, era una regla que la mantenía cuerda. Pero algo en la forma en que Clara la miraba, esperanzada, pero preparándose para la decepción, la hizo detenerse. Puedo ayudarte, dijo Rafaela,
Pero necesito que seas completamente sincero conmigo. Clara la miró un buen rato, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Finalmente, asintió. Bueno. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Rafaela. Entonces, vamos a sacarte de aquí. Afuera, la nieve había arreciado, cubriendo la ciudad de un blanco tranquilo e inmaculado. La ventana de la oficina de Rafaela ofrecía una vista de calles bulliciosas, donde la gente se movía con rapidez, abrigada contra el frío intenso. Pero dentro, la atmósfera entre ella y Clara era cálida, un consuelo inusual en el mundo, por lo demás estéril y predecible, de Rafaela. Tras su primera reunión, Clara se había convertido en una presencia habitual. Sus visitas a la oficina eran frecuentes, cada vez con nuevas pruebas o novedades sobre la resistencia de su marido al divorcio. Cuanto más trabajaban juntas, más Rafaela notaba pequeños detalles de Clara, la forma en que arrugaba la nariz cuando se frustraba, su costumbre de garabatear distraídamente en los márgenes de los documentos y el suave aroma que perduraba al salir de la habitación. Una noche, mientras la nieve seguía cayendo con fuerza, Rafaela se encontró terminando de trabajar tarde en la oficina. La sobresaltó un suave golpe en la puerta. Clara se quedó allí, con las mejillas sonrojadas por el frío y una sonrisa nerviosa en los labios. No quise interrumpir, empezó Clara, agarrando una bolsa de papel marrón. Pero vi que no te habías ido y pensé que podrías tener hambre. Te traje la cena. Rafaela parpadeó sorprendida. No tenías por qué hacerlo. Clara se encogió de hombros, entró y dejó la bolsa sobre el escritorio. Pensé que siempre estabas cuidando de los demás. Quizás ya es hora de que alguien te cuide a ti. Rafaela dudó, sus límites profesionales se tambalearon ante la amabilidad de Clara. Gracias, dijo en voz baja, abriendo la bolsa para revelar un recipiente caliente con sopa y pan recién hecho. El aroma llenó la habitación, atravesando el aire estéril de la oficina, se acomodaron en un cómodo silencio. Rafaela comía mientras Clara observaba, mirando de vez en cuando las pilas de papeles legales que abarrotaban el escritorio. Realmente trabajas demasiado, comentó Clara con una suave risa. Es parte del trabajo, respondió Rafaela, con un deje defensivo en su voz. La mirada de Clara se suavizó. Eso no significa que tengas que perderte en ello. Por un instante, Rafaela se sintió observada como no la había sentido en años. El muro que había construido con tanto cuidado a su alrededor empezó a resquebrajarse, solo un poco. Háblame de tu arte, dijo Rafaela, evasiva. Quería desviar la conversación de sí misma, pero también sentía genuina curiosidad. Los ojos de Clara se iluminaron, una chispa de pasión que no había visto antes. Así es como le doy sentido al mundo, explicó Clara. Le doy todo lo que puedo a mi trabajo. Es un poco caótico, pero honesto. Rafaela asintió, sintiendo una punzada de envidia. Pintaba en la universidad, pero hace años que no tocó un pincel. Clara se inclinó hacia adelante, con expresión animada. ¿Por qué te detuviste? La vida pasó. El trabajo me dominó. Supongo que nunca encontré el tiempo. Quizás sea hora de que empieces de nuevo, dijo Clara en voz baja. Había algo en su mirada, tan sincera, tan desprevenida, que hizo que el corazón de Rafaela se le encogiera en el pecho. Era una sensación que no se había permitido experimentar en mucho tiempo. No sabría por dónde empezar, admitió Rafaela. Puedo mostrártelo, dijo Clara con su voz apenas por encima de un susurro. La oferta flotaba en el aire entre ellos, la invitación tácita, cargada de posibilidades. Rafaela miró hacia otro lado, temerosa de lo que podría revelar si sostenía la mirada de Clara demasiado tiempo. Tal vez, dijo finalmente, y su voz delataba más vulnerabilidad de la que pretendía. Clara sonrió, una sonrisa suave y cómplice que le revolvió el estómago a Rafaela. Había calidez en esa sonrisa, la promesa de algo más. Rafaela no estaba segura de qué era, pero por primera vez en años, quería descubrirlo. El cielo nocturno se había vuelto de un negro intenso, como la tinta,
y afuera la nevada se había espesado hasta convertirse en una implacable cortina blanca. Las calles estaban casi desiertas. Algún coche dejaba huellas fantasmales en las carreteras polvorientas. Rafaela cerró su oficina por la noche, ajustándose el abrigo. El frío le azotaba la piel, pero no era solo el aire invernal lo que la inquietaba. Era Clara, o mejor dicho, la forma en que Clara había estado rondando sus pensamientos mucho después de irse. Había planeado irse a casa, sumergirse en los archivos del caso y olvidarse del asunto. Pero algo la animó, una preocupación persistente que no podía quitarse de encima. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se encontró conduciendo hacia el estudio de Clara. El pequeño edificio estaba enclavado entre dos más grandes, y su ventana frontal se calentaba ligeramente con el calor del interior. Rafaela dudó un momento antes de salir del coche. Quizás fue un error, quizás estaba cruzando una línea invisible que no estaba preparada para reconocer. Pero cuando llamó a la puerta y la voz débil de Clara la llamó, todas sus dudas se desvanecieron. Rafaela abrió la puerta. El estudio estaba tenuemente iluminado, con cuadros apilados contra las paredes. El aroma a trementina y aceite secante se mezclaba con algo más: sal, lágrimas. Clara estaba sentada en el suelo, acurrucada, con el bolso aferrado en una mano y el otro brazo alrededor de las rodillas. Tenía la cara enrojecida y sus rizos castaños despeinados. Miró a Rafaela con los ojos muy abiertos y húmedos, parpadeando sorprendida. Rafaela, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. Rafaela no lo dudó. Se arrodilló junto a Clara, con el pulso acelerado. ¿Qué pasó?, preguntó. Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. Me llamó. Rafaela apretó la mandíbula. ¿Qué dijo? Clara tragó saliva y apartó la mirada. ¿Sabe lo del divorcio? Dijo que estoy cometiendo un error, que me arrepiento, que no sé qué hago. Soltó una risa amarga, frotándose la cara con las manos. Y por un segundo, casi le creí. Rafaela exhaló lentamente. El fuego en su interior ardía bajo y controlado. Te está manipulando, Clara. No puede decidir tu vida por ti. Las manos de Clara temblaban. Lo sé. Es solo que, es difícil. Es difícil cuando alguien te hace dudar de ti mismo durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabes que es real. Sintió una opresión en el pecho. Ya lo había visto antes, la lenta erosión de la autoestima, las cicatrices emocionales que deja el control. Sin pensarlo, extendió la mano y rozó con las yemas de los dedos la muñeca de Clara. No te equivocas, dijo Rafaela con firmeza. Y te juro que no va a ganar. Clara levantó la vista. Por un instante, algo se transmitió entre ellas, un destello de confianza, de comprensión. La habitación parecía más pequeña, el aire cargado de algo que Rafaela no supo identificar. Debería haber retrocedido, soltarse. Pero en cambio, sus dedos se quedaron ahí. Clara no se apartó, una lágrima resbaló por la mejilla de Clara. Rafaela, por instinto, extendió la mano y la secó con el pulgar. A Clara se le cortó la respiración. Rafaela se dio cuenta de lo cerca que estaban, de lo fácil que sería cortar la distancia por completo. Por primera vez en años, se sintió completamente desprevenida. Pero entonces Clara soltó una risita temblorosa. Debo lucir patética, murmuró. Rafaela se obligó a respirar, a retirarse, incluso cuando cada nervio de su cuerpo le gritaba que se quedara cerca. No lo haces, dijo ella suavemente. Clara sollozó, secándose la cara. Gracias por estar pendiente de mí. No tenías por qué hacerlo. Rafaela se puso de pie. ¿Lo había hecho? Había pasado años construyendo muros, manteniendo la profesionalidad, manteniendo a la gente a distancia. Y sin embargo, allí estaba, en el estudio de Clara, sintiendo cosas que no debía sentir. La tormenta afuera había empeorado. Rafaela miró por la ventana, observando el viento aullar en las calles. No era solo el clima lo que parecía peligroso esta noche. Debería irme, dijo más para sí misma que para Clara. Clara asintió,
aunque algo en sus ojos le revolvió el estómago. Ten cuidado ahí fuera, advirtió Rafaela. Si te vuelve a llamar, si pasa algo, llámame primero, sin dudarlo. Clara esbozó una pequeña sonrisa agradecida. Lo haré. Rafaela se giró y salió a la nieve. Aunque el frío le azotaba la piel, la calidez del tacto de Clara persistía. La nieve se había espesado durante la noche, convirtiendo la ciudad en una extensión blanca e ininterrumpida. Las calles estaban silenciosas, amortiguadas por el peso del viento. Dentro de su oficina, el silencio se sentía aún más denso. Estaba sentada en su escritorio, con los dedos entrelazados, mirando fijamente los papeles del divorcio. No era el trabajo legal lo que la distraía, era Clara, su aspecto de la noche anterior, acurrucada, frágil pero firme, la sensación de su piel contra los dedos de Rafaela, cálida a pesar del frío. Había cometido un error al ir a su estudio. Se estaba acercando demasiado, un golpe en la puerta la sobresaltó. Clara entró. Sus rizos castaños estaban alborotados por el viento, sus mejillas enrojecidas por el frío, y había algo en sus ojos, decididos, firmes. Perdón por aparecer sin avisar, dijo Clara con voz mesurada pero tensa. Rafaela se enderezó, dejando a un lado sus pensamientos. Está bien. ¿Qué pasa? Clara dudó una fracción de segundo y luego cerró la puerta detrás de ella. Apareció en mi estudio esta mañana, dijo Rafaela, con el cuerpo rígido. ¿Qué hizo? Clara dejó escapar un suspiro, paseándose por la habitación. Nada, en realidad no. Solo me quedé ahí parada, hablando. Me dijo que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, que no sabía estar sola, que volvería arrastrándome. Su voz se tensó. Me sentí como si tuviera 20 años otra vez, atrapada en ese ciclo de dudar de mí misma. Rafaela apretó la mandíbula. ¿Quieres que pida una orden de alejamiento? Clara soltó una risa amarga. No, eso solo empeoraría las cosas. Es demasiado listo para eso. No hará nada obvio. Se giró para mirar a Rafaela con los ojos encendidos. Pero necesito que este divorcio avance más rápido. No puedo seguir viviendo así, Rafaela asintió. Avanzaremos con fuerza. Me aseguraré de que no tenga forma de detenerlo. Clara exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias. Rafaela debería haber terminado la conversación allí, pero algo se estaba desmoronando entre ellas, algo que ninguna tenía fuerzas para resistir más. No te mereces esto, dijo Rafaela en voz baja. No mereces sentirte atrapada. La mirada de Clara parpadeó. Lo sé. Una pausa, demasiado larga y demasiado cargada. Clara dio un pequeño paso al frente, luego otro. Su voz era tranquila, insegura. Cuando me tocaste anoche, a Rafaela se le cortó la respiración. Clara, yo solo. Clara negó con la cabeza, frustrada. Hacía tanto tiempo que nadie me hacía sentir segura. Y contigo, es diferente. Me siento vista. El pulso de Rafaela latía con fuerza. Estaba mal. Esto era peligroso. Era la abogada de Clara. Esto podría complicarlo todo. Pero cuando Clara extendió la mano, tanteando la distancia entre ellas, Rafaela no retrocedió. En cambio, dejó que Clara acortara la distancia entre ellas, rozando suavemente la muñeca de Rafaela con sus dedos. Rafaela debería haberlo detenido. Debería haberlo hecho. Pero cuando Clara la miró, con los ojos abiertos, inseguros, pero llenos de algo más profundo, Rafaela se sintió perdida. Clara se movió primero, suave, vacilante, una pregunta más que una exigencia. Y Rafaela respondió. Sus labios se encontraron en un beso que no se parecía en nada a lo que Rafaela esperaba. No fue imprudente ni apresurado. Fue lento, inquisitivo, lleno de cosas no dichas. Clara suspiró contra sus labios,
y Rafaela sintió que algo dentro de ella se rompía, su corazón cedía. Pero entonces se apartó, respirando con dificultad. No, no podemos, dijo Rafaela. Los ojos de Clara brillaron de dolor antes de disimularlo rápidamente. Lo siento. No debería haber, Rafaela meneó la cabeza, en conflicto. No es que no quiera esto. Los labios de Clara se entreabrieron ligeramente, la sorpresa se reflejó en su rostro. Pero eres mi cliente. Rafaela continuó, obligándose a alejarse para poner distancia entre ellas. Esto no es profesional. No está bien. Clara tragó saliva con dificultad y asintió. Entiendo. El momento se hizo añicos. Rafaela se dio la vuelta, apretando la mandíbula. Deberíamos centrarnos en su caso, dijo. Siguió un largo silencio. Entonces, la voz de Clara, tranquila, bien, por supuesto, se dio la vuelta para irse, y Rafaela la soltó. Le dolía el pecho de una forma que no estaba preparada para soportar. Al cerrarse la puerta tras ella, Rafaela supo que acababa de cometer un error, no porque se hubieran besado, sino porque alejarse de Clara le había parecido una locura. La oficina se sintió más vacía después de que Clara se fuera. Rafaela estaba sentada tras su escritorio, con la mirada perdida en los documentos legales extendidos ante ella. Las palabras se confundían, su mente era incapaz de concentrarse. Había besado a Clara, o mejor dicho, Clara la había besado, y lo había permitido. Peor aún, le había devuelto el beso. Y luego la había rechazado, era lo correcto, lo profesional. Pero entonces, ¿por qué sentía esa opresión en el pecho? ¿Por qué no dejaba de recordar cómo la había mirado Clara justo antes de irse? El destello de dolor en sus ojos, como había reprimido sus emociones, Rafaela exhaló bruscamente y se obligó a trabajar. Pasó el resto de la noche sumergida en archivos, evitando pensar en Clara, ahuyentando la calidez persistente de ese beso. Pero ninguna jerga legal pudo borrar el recuerdo. Los siguientes días transcurrieron en silencio. Clara no llamó. No envió noticias sobre el divorcio. Ni correos urgentes, ni visitas nocturnas a la oficina. Y Rafaela tampoco se puso en contacto. Se convenció de que era lo mejor, que Clara necesitaba espacio, que las cosas se habían complicado demasiado. Pero en el fondo, sabía la verdad, la extrañaba. Y eso la aterrorizaba. Una noche, unos días después, Rafaela se encontró frente al estudio de arte de Clara. No tenía excusa para estar allí, ningún asunto legal urgente, ningún asunto oficial. Pero algo la había traído hasta allí de todos modos, un hilo invisible que se negaba a romperse. Dudó antes de llamar. Quizás Clara no respondiera. Quizás no quería verla. Pero entonces la puerta se abrió, y allí estaba ella, Clara. Parecía cansada. Sus ojos, normalmente brillantes, se habían apagado, las tenues sombras bajo ellos delataban noches de insomnio. Pero a pesar de eso, seguía siendo impresionante. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Clara se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. Rafaela, su tono era neutral, cauteloso. Y eso dolió más de lo debido. Rafaela tragó saliva. Quería ver cómo estabas. La expresión de Clara no cambió. Estoy bien. Silencio. De esos que se alargan demasiado, que son demasiado pesados. Lo siento, dijo finalmente Rafaela, con un sabor extraño en las palabras. Clara exhaló, negando con la cabeza. No tienes que disculparte, pero lo hizo, no por rechazar el beso, sino por la forma en que se alejó. Clara se hizo a un lado. ¿Quieres entrar? Rafaela dudó y luego, en contra de su mejor juicio, asintió. El estudio olía a pintura y recuerdos. La mirada de Rafaela se posó en los lienzos inacabados apoyados en las paredes, pinceladas de azules y grises profundos, cargadas de emoción.
No le costó mucho reconocer a la protagonista de las pinturas. Ella, Clara, captó la mirada de Rafaela y dejó escapar un suspiro silencioso. Supongo que no fui tan sutil como creía. Rafaela se giró para mirarla. Clara levantó una mano para detenerla. No, no digas nada que no sientas. Rafaela apretó la mandíbula. Lo decía en serio. Pero no le salían las palabras. Clara le dedicó una sonrisa triste. Lo entiendo, Rafaela. Tienes reglas, y las respeto. Pero no puedo, soltó un suspiro, con voz más suave. No puedo fingir que esto no significa nada. A Rafaela se le encogió el pecho. Sí, lo es. La palabra se le escapó sin que pudiera contenerla. Clara parpadeó, sorprendida, esperanzada. Pero no dijo nada, y Rafaela no estaba lista para decir más. Así que, en cambio, hizo lo de siempre, dio un paso atrás. Debería irme, murmuró. Clara asintió, pero Rafaela pudo verlo en sus ojos. Decepción. Esta vez, al alejarse, se sintió aún peor que antes. Porque ahora no solo estaba alejando a Clara, sino que se estaba adentrando en una soledad de la que no estaba segura de poder escapar. Los días se convirtieron en una vorágine de trabajo, frío y silencio. Rafaela se sumergió en sus maletas, intentando fingir que el dolor persistente en su pecho no era por Clara, que no revisaba su teléfono entre reuniones, esperando un mensaje que nunca llegaba, que no la atormentaba la sensación de los labios de Clara contra los suyos, ni la tristeza en sus ojos la última vez que hablaron, pero Clara estaba en todas partes, en el aroma de las cafeterías por las que pasaba Rafaela, en los colores de los cuadros colgados en los vestíbulos de los bufetes de abogados, en los momentos tranquilos antes de dormir cuando su mente se negaba a dejar ir lo que había perdido. Entonces, una noche, apareció en su bandeja de entrada un correo electrónico de Clara Moreno *asunto. Invitación a la exposición *. Rafaela dudó antes de abrirlo. Rafaela, sé que estás ocupada, pero quería invitarte a mi última exposición este viernes. Creo que te podría gustar. Sin presión. Solo quería que lo supieras. Se quedó mirando el correo electrónico un buen rato, dudando si debía ir. ¿Querría Clara siquiera verla? Pero cuando llegó el viernes, fue de todos modos, la galería ya estaba llena cuando llegó. El suave murmullo de las conversaciones se mezclaba con la suave música de piano de fondo. Rafaela recorrió la sala con la mirada, buscándola, y entonces los vio, las pinturas. Una colección de piezas, todas diferentes, pero conectadas por un mismo tema. Rafaela se quedó paralizada mientras los contemplaba. Las pinceladas eran audaces, emotivas, el estilo característico de Clara. Pero fueron los detalles los que la dejaron sin aliento, momentos compartidos capturados en color, la forma en que Clara la había pintado de pie junto a la ventana, absorta en sus pensamientos. La forma en que había pintado sus manos apenas tocándose, pero llenas de algo no dicho, la noche en el estudio, cuando Rafaela se secó las lágrimas, su expresión tierna y cruda, todo estaba allí, cada momento, cada emoción que Rafaela había intentado negar, y Clara la observaba desde el otro lado de la sala. Sus miradas se cruzaron. La galería, la gente, el ruido, todo se desvaneció. Rafaela dio un paso lento hacia adelante, luego otro, hasta que estuvo frente a Clara. Me pintaste. Su voz era más tranquila de lo que pretendía. Clara inclinó la cabeza y una triste sonrisa se formó en sus labios. Pago lo que no puedo decir en voz alta, susurró Clara. Rafaela exhaló y el pulso le martilleaba en los oídos. No sé qué decir. No tienes que decir nada. La mirada de Clara recorrió el rostro de Rafaela, buscando. Dime una cosa, ¿me equivoqué? Rafaela tragó saliva. ¿Equivocada en qué? ¿En nosotras? Clara susurró. A Rafaela le dolía el corazón porque Clara no se había equivocado. Ni por un segundo, pero ¿cómo podía decir eso ahora? Después de haberla rechazado,
De haber fingido durante tanto tiempo que lo que habían hecho no significaba nada, Clara se hace a un lado y da un pequeño paso atrás. Me alegra que hayas venido, dijo Rafaela en serio. Le estaba dejando ir, y por primera vez, Rafaela se dio cuenta de que no quería que la dejaran ir. Ella se dio la vuelta y se alejó. Pero esta vez, Rafaela no podía dejarla marchar. Clara se detuvo. Rafaela respiró hondo y apretó los puños a los costados. No más correr. No más fingir. Me equivoqué, admitió Rafaela sobre todo. Clara se giró lentamente para mirarla. Rafaela se acercó. ¿Y si me dejas? Quiero arreglarlo. El aire entre ellos se sentía eléctrico, cargado con todas las palabras no dichas, todas las emociones que Rafaela había intentado con tanto esfuerzo reprimir. Clara se quedó quieta, con expresión indescifrable. Su mirada era cautelosa, temerosa de creer en algo que pudiera volver a lastimarla, y Rafaela no podía culparla. No entiendo, dijo Clara con voz firme pero cautelosa. ¿Qué cambió?, preguntó. Rafaela tragó saliva. Sí. Clara, comenzó. Así sin más, interrumpió Clara. No, admitió Rafaela. No así sin más. Lleva mucho tiempo ocurriendo. Simplemente me negué a verlo. Clara se cruzó de brazos. Y ahora lo sabes. Rafaela se acercó un paso más. Sí. El silencio se extendió entre ellos. Era el momento en que Rafaela tenía que dejarlo todo al descubierto. Sin muros, sin lógica, sin reglas tras las que esconderse. Tenía miedo, confesó Rafaela. Llevo mucho tiempo así. No solo por el caso. No solo por tu profesionalismo. Por lo que me hace sentir. Los labios de Clara se separaron levemente y su respiración se entrecortó. Rafaela siguió adelante. Pasé años convenciéndome de que el amor no era para mí, de que era algo sin lo que podía vivir. Soltó un suspiro silencioso. Pero entonces entraste en mi oficina y todo cambió. Los ojos de Clara brillaron, pero no se movió, no habló. A Rafaela se le hizo un nudo en la garganta y la voz casi se le quebró al añadir. Y lo peor es que te alejé sabiendo que te haría daño. Y me odié por ello. Clara parpadeó rápidamente, como si intentara procesar todo. Rafaela, no te pido que me perdones, continuó. Solo necesito que sepas que yo, dudó, con el pecho dolorido por el peso de lo que iba a decir. Pero esta vez se negó a contenerse. Te amo. Clara dejó escapar un suspiro fuerte, como si lo hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Rafaela escudriñó su rostro, esperando. Entonces finalmente, Clara dio un paso adelante. ¿Sabes cuánto te dolió?, susurró, oírte decir que lo nuestro no podía pasar. ¿Qué no estaba bien? Rafaela apretó la mandíbula. Lo sé. Clara meneó la cabeza, su expresión era conflictiva. Y si vuelves a asustarte, exhaló Rafaela lentamente. Lo haré. Pero esta vez no huiré. Porque perderte me asusta más que cualquier otra cosa. Clara miró hacia otro lado, mordiéndose el labio. Estaba pensando, decidiendo. Rafaela tomó sus manos suavemente, con cuidado, como si ese momento fuera frágil, precioso. Quiero estar contigo, dijo con voz firme y segura. No solo en secreto. No solo cuando sea fácil. Lo quiero todo. Pero solo si tú aún lo deseas. Los dedos de Clara se apretaron alrededor de los de ella, y entonces, así, cerró la distancia entre ellas. El beso fue diferente esta vez. No fue desesperado ni apresurado. Fue deliberado, seguro, lleno de todo lo que Rafaela había temido decir. Sintió las manos de Clara deslizarse por sus brazos y su calor presionándola. Rafaela la atrajo hacia sí y dejó que el mundo se desvaneciera a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, Clara rió suavemente, apoyando su frente contra la de Rafaela. Realmente eres malo manteniendo la distancia, bromeó. Rafaela se rió entre dientes,
con el corazón ligero por primera vez en años. Te dije que ya terminé de correr. Clara sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafaela supo que estaba exactamente donde debía estar. La ciudad estaba tranquila bajo la intensa nevada. Las calles, cubiertas de blanco, absorbían el bullicio habitual de la vida. Pero dentro del estudio de Clara, el calor inundaba el espacio, no solo por el suave zumbido de la calefacción en la esquina, sino por ellos. Rafaela estaba sentada en el sofá desgastado, observando a Clara moverse por la habitación. Sus manos, manchadas de pintura, sus rizos, desprendiéndose del moño que se había atado antes. Todo parecía diferente ahora. Había pasado una semana desde la noche de la exhibición. Una semana desde que Rafaela por fin había dejado de luchar contra lo inevitable, desde que había dejado de alejar a Clara. Y cada día desde entonces, se había sentido más ligera. Clara se volvió hacia ella con una sonrisa juguetona en sus labios. Sabes que estás pasando muchísimo tiempo aquí para alguien que solía insistir en mantener las cosas profesionales. Rafaela arqueó una ceja, divertida. Parece que no te importa. Clara caminó hacia ella, deteniéndose justo frente a donde estaba sentada Rafaela. El sábado. No, admitió en voz baja, sin ninguna reserva. Eso era lo que hacía que el pecho de Rafaela se oprimiera más, esa confianza. Después de todo, después de todas las formas en que dudó, Clara aún la dejó entrar. Extendiendo la mano, Rafaela tomó los dedos manchados de pintura de Clara, tirándola suavemente hacia su regazo. Clara se rió, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Rafaela mientras sus frentes se tocaban. «Eres feliz», murmuró Clara, como si se diera cuenta por primera vez. Rafaela sonrió, genuina y sin reservas. «Lo soy». Clara recorrió la mandíbula de Rafaela con los dedos, con voz más baja. ¿Y ahora qué? Rafaela dejó escapar un suspiro, considerando la pregunta. Esta vez no había miedo, no había dudas persistentes ni excusas. Seguimos adelante, dijo simplemente. Juntos, la mirada de Clara se suavizó. No más carreras. Rafaela se inclinó y le dio un beso prolongado en los labios. Nunca más. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro, por primera vez en años, Rafaela ya no tenía frío. Estaba en casa.